Hola, bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a aprender sobre las tres diferentes formas de medir el PIB. Existen tres maneras equivalentes de calcularlos. El primero es el PIB medido por el lado de gasto o demanda agregada, que podríamos interpretarlo como quién es que consume aquello que se produce. El segundo es el PIB por el lado de la oferta agregada, que a manera de mnemotecnia o para que se comprenda intuitivamente, lo podemos interpretar como qué tipo de bienes y servicios se están produciendo. Y el tercero es el PIB por el lado del ingreso que se paga a los factores de producción, es decir, con qué es que se está produciendo el PIB. Entonces, vayamos paso por paso. Vamos a empezar por el PIB medido por sus componentes de demanda. En realidad, esta es la forma más común de medirlo. Y es bastante intuitiva porque tenemos que recordar que el PIB es precisamente la producción de un país y si vemos su contraparte también es el ingreso de un país. Entonces lo que queremos saber es quién está consumiendo eso que se produce, quién se lo está gastando. Entonces, esta primera expresión que acabo de ponerles aquí arriba es la identidad con la que se define el PIB medido por el lado de la demanda. Entonces, PIB se abrevia o se escribe con la Y, consumo se escribe con la C, inversión con la I, gasto de gobierno con la G, y la balanza comercial, que se refiere a las exportaciones menos las importaciones, se escribe precisamente así, X menos M. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. ¿Por qué les dije que esta expresión es una identidad? No es exactamente un cálculo o una estimación, se le llama identidad porque eso que acabamos de escribir ahí de manera matemática en realidad es una definición. Entonces, necesariamente tiene que haber una igualdad entre Y más la suma de todos estos componentes, ¿sí? Por definición, el PIB lo estamos midiendo de esa manera, consumo más inversión, más gasto de gobierno, más balanza comercial. Ahora, ¿a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos? Bueno, pues el PIB ya sabemos que es la producción total de un país, es su ingreso. El consumo se refiere a todo el valor de las mercancías que los hogares están consumiendo, pero aquí vamos a excluir las viviendas y el capital productivo. ¿Por qué? Porque eso se contabiliza en la inversión. La inversión es justamente el gasto de sector privado, pero con fines productivos. Entonces ahí vamos a incluir las viviendas, el capital productivo y las existencias o inventarios. El gasto de gobierno, o G, se define como las mercancías de consumo e inversión que son gastadas justamente por los administradores públicos, por el gobierno. La X se refiere a la venta de bienes y servicios, pero a personas o empresas que residen en el extranjero. Y las importaciones son las mercancías que los residentes del país están consumiendo, pero que le compran a las personas o a las empresas extranjeras. Entonces, eso es lo que significa esta identidad. Vamos a ver más a detalle qué es lo que se contabiliza en cada una de estas categorías que conforman nuestra identidad. Aquí solamente quiero especificar algo. En inversión vamos a considerar solamente los nuevos bienes de capital. Acuérdense que ya habíamos dicho que todos los aspectos financieros no se contabilizan en el PIB, porque en todo caso todos los flujos financieros, la manera en que lo estamos contabilizando es justamente cuando se compra un nuevo bien o servicio, ¿cierto? Entonces, inversión solamente a los bienes de capital y nuevos, los que se produjeron este año. La balanza comercial se escribe o se abrevia como XN, pero
esa XN en realidad se refiere a X menos M, es decir, exportaciones menos importaciones. Y esto es justamente el consumo neto del intercambio que estamos realizando tanto de bienes y servicios con los países del resto del mundo. Entonces, se llama superávit comercial cuando las exportaciones son mayores a las importaciones y déficit comercial cuando las exportaciones son menores a las importaciones. Es decir, cuando tenemos un superávit comercial, lo que nosotros estamos diciendo es que estamos ganando más de lo que gastamos cuando interactuamos o comercializamos con otros países en el mundo. Y por el contrario, déficit comercial lo que significa es que a pesar de que les estamos vendiendo, en realidad ellos nos venden mucho más a nosotros, les estamos consumiendo más en términos netos. Por eso se llama déficit. Muy bien, ahora vayamos a la categoría a cada categoría de manera individual. Entonces dijimos que C se refiere al consumo de los hogares y ese consumo se clasifica principalmente en 3 subcategorías. Primero, el consumo de bienes no durables, que se refiere precisamente a aquellos bienes que tienen un corto periodo de vida, es decir, que su uso es menor o igual a 3 años. Un ejemplo puede ser los alimentos, las medicinas, los cosméticos, los químicos. El punto de esta categoría es que tiene una vida de uso muy corto y que una vez que se utiliza se convierte en desechos. Entonces, todo eso lo contabilizamos ahí. Obviamente, no sé, frutas, verduras, ya dijimos, alimentos, todo eso va ahí. Lo vamos a contabilizar en C. Después tenemos el consumo de bienes durables, pero vamos a excluir las casas, ¿cierto? Eso dijimos que lo vamos a pasar en inversión, pero ahorita ahondamos en dicho tema. Entonces, el consumo de bienes no durables es exactamente lo opuesto. Son aquellos bienes que se pueden utilizar en el mediano o largo plazo, es decir, que su vida útil es mayor a 3 años. Y la característica de este tipo de bienes es que una vez que se adquiere, la puedes utilizar un gran número de veces. Es decir, son reutilizables y no se consumen rápido. Por ejemplo, aquí podríamos considerar a los automóviles, a los muebles, ¿sí? Por ejemplo, una silla, una mesa, tú esperas que te dure más de 3 años y sabes que de alguna manera vas a poderlo utilizar como si fuera un flujo de servicios, ¿no? A lo largo del tiempo. Esa es la característica. Por último, vamos a considerar a los servicios, lo cual, pues eso ya es más sencillo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ir a que te atienda un médico, el servicio que te brindan, no sé, en algún restaurante, ¿no? Si vas a un concierto, todo ese tipo de servicios también se contabiliza, pero en C. Después tenemos nuestra segunda categoría, que es I, o gastos de inversión. En gastos de inversión vamos a considerar los bienes de capital, las estructuras y los inventarios. Esto es importante que lo tomen en consideración porque la inversión de alguna manera tiene fines más productivos. Entonces, por eso es que a pesar de que por ejemplo, el inciso B, inversión fija residencial, lo realizan los hogares, lo estamos contabilizando en I, porque en general nos interesan este tipo de bienes, ¿no? Como ya dije, bienes de capital, estructuras e inventarios. Entonces, tenemos la inversión fija empresarial, que es realizada por las empresas, y la inversión fija residencial, que es realizada por los hogares. Y aquí les quiero mostrar un diagrama. En este caso, les estoy mostrando los ejemplos de bienes que se contabilizan dentro de la categoría de inversión fija. Entonces, inversión fija puede referirse tanto a bienes tangibles como intangibles. Los bienes tangibles
pueden ser recursos naturales, terrenos, edificios, construcciones, equipos como maquinaria, vehículos, etcétera, e infraestructura. Aquí yo quiero aclararles una cosa. Lo que estamos observando en este diagrama es la definición de inversión fija, pero lo que yo les estoy explicando es qué sí se contabiliza y qué no se contabiliza en el PIB. Entonces, acuérdense que el PIB por definición es la producción de un año en específico, siempre está acotado a un periodo de tiempo determinado. Entonces, precisamente por eso es que ni los recursos naturales y usualmente tampoco los terrenos los contabilizamos, ¿cierto? Los recursos naturales, eso ya lo habíamos visto en la sesión pasada, por qué no se hace. Y la parte de terrenos, pues es muy raro que un terreno se comercialice por primera vez en la vida, ¿cierto? Pero que los edificios sí pueden pasar, las construcciones también. Entonces, si construyes una casa en un año determinado y es la primera vez que se edifica, entonces todo eso lo vamos a contabilizar en el PIB. Y también hay bienes intangibles, por ejemplo, los trabajos de investigación, la tecnología, todo aquello que tienen más bien que ver pues con recursos intelectuales, ¿sí? O legales, como por ejemplo los derechos y las obligaciones, pues precisamente es también también se considera como una inversión fija. Y aquí en inversión fija, solo para terminar de aclarar estos conceptos, quiero decirles que la inversión fija se considera como obras fijas o servicios básicos, pero lo que los diferencia es que una vez que son adquiridos ya no se van a volver a comercializar, sino que en realidad pasan a formar parte del patrimonio del proyecto o empresa que los está, pues que los adquirió, ¿cierto? Entonces, casi siempre su vida útil tiende a ser larga, y cuando dura más de un año, a la hora de contabilizarlos, pues se tienden a depreciar. Eso es inevitable, pero recuerden que aquí lo importante es que vamos a considerar esa inversión fija y la vamos a contabilizar en la I cuando se produce en un año en específico. ¿Por qué? Porque aquí no nos está interesando lo que hace una empresa en específico, lo que nos interesa es lo que están invirtiendo en el agregado todas las empresas de nuestra economía. Entonces regresamos a esta diapositiva y aquí ya va a quedar más claro, ¿cierto? Entonces quedamos que gastos de inversión es inversión fija de las empresas, inversión fija de los hogares, y también puede ser, por último, la inversión en inventarios, pero solamente aquella que es realizada por las empresas. La inversión en inventarios es interesante porque, de nuevo, aquí tienen que recordar siempre su definición de PIB para poder saber qué es lo que se contabiliza o no. Por ejemplo, vamos a asumir que existe una empresa de zapatos. Entonces, pues en cuanto los produce, lo más común es que almacenen parte del producto en lo que se vende. Entonces, de lo que haya en el almacén, lo que se va a contabilizar en el PIB es única y exclusivamente lo que se haya producido ese año. Por ejemplo, si quedaron los zapatos y los están metiendo al almacén, pero son de reciente creación, entonces va el PIB. Pero si ves que ahí también hay zapatos del año pasado o antepasado que aún no se ha vendido, que aún no han tenido suficiente rotación en el inventario, pues entonces eso no se contabiliza. ¿Por qué? Porque ya se contabilizó en el año en que esas mercancías se produjo. Esa es la clave. Entonces sigamos. Después tenemos el gasto de gobierno, y el gasto de gobierno se clasifica en dos subcategorías. La primera de ellas es el gasto corriente, que se refiere a la compra de bienes y servicios no durables, pero vamos a excluir las transferencias o los subsidios. Esto quiero aclararles por qué es que lo estamos excluyendo. Acuérdense que
El gasto de gobierno se refiere justamente a la manera en que están gastando nuestras autoridades administrativas, ¿no? Los gobiernos. Y si bien es cierto que cuando el gobierno da un subsidio a alguien, por ejemplo, dinero en algún programa de gobierno, el que lo está gastando o emitiendo es el gobierno. Quien hace la última decisión sobre qué se compra con ese dinero son los individuos que lo reciben. Entonces, si ustedes lo reflexionan, pues justamente, aun cuando ese dinero lo hayan recibido del gobierno o de su salario, el punto es que quien va a hacer la compra última son los consumidores y por tanto lo que sea que se compre con esa transferencia o subsidio se va a contabilizar en C y no queremos que haya como una especie de doble conteo, ¿no? Solo aquí como paréntesis, doble conteo, recuerden que es un concepto en sí mismo, ¿no? Y doble conteo más bien se refiere a la cadena de valor. Ya hicieron un ejercicio al respecto. Pero aquí yo a lo que me refiero es a un concepto diferente. Yo lo que quiero decirles es que no valdría la pena contar más de una vez ese dinero, es decir, tanto cuando lo emite o lo transfiere el gobierno como cuando los individuos lo gastan, porque lo que nos interesa es al final qué se hizo con ese dinero. Entonces, en general, vamos a regresar. Gasto corriente se refiere a compras de bienes y servicios no durables. Por ejemplo, si una oficina de gobierno tiene que comprar, no sé, papel para poder hacer todas las constancias o dar seguimiento a los trámites, pues por supuesto que eso se considera en el gasto corriente. Y también en esta subcategoría vamos a incluir a la planilla del gobierno, tanto activa como pasiva, es decir, los salarios de los trabajadores. Y salarios de trabajadores se refiere tanto a los trabajadores actuales como a los trabajadores jubilados. Entonces, cada año lo que estamos contabilizando en el PIB es ciertamente el dinero que se le pagó a los trabajadores del gobierno. Bueno, ya sea que aún sigan trabajando o que ya se hayan jubilado. Ahora, B, gastos de capital, que es la segunda subcategoría. En este caso, lo que vamos a considerar es la compra de bienes de capital realizados por el gobierno y aquí también vamos a incluir la inversión del gobierno y aquí esto es relevante. Entonces, en I dijimos que incluimos la inversión ya sea de empresas o de hogares, pero en G también va a haber inversión, pero solo aquella que esté siendo realizada por el gobierno. Por ejemplo, si se construye un puente, si se construye una presa con recursos federales, pues eso se va a contabilizar en G y sí, ciertamente es parte del PIB, es parte de lo que estamos produciendo en un año determinado. Por último, vamos a tener a las exportaciones y a las importaciones, cuya definición es muy intuitiva, ¿no? Las exportaciones son todas las mercancías que esa economía vende a personas o empresas residentes en el resto del mundo. Las importaciones son todas las mercancías cuyos habitantes compran a las personas y a las empresas que residen en el resto del mundo. Y en este caso, nosotros ya habíamos dicho que lo que nos interesa en la contabilización del PIB, pues es siempre restar las importaciones a las exportaciones, es decir, tener X menos M, porque la balanza comercial nos está diciendo de manera neta cuánto es que estamos consumiendo de bienes extranjeros, ¿no? Y de nuestros bienes. Entonces, aquí un ejemplo sería, si ustedes, no sé, algo un poquito cliché. Si ustedes compran, por ejemplo, un vino francés, ¿no? En alguna tienda de importación o, no sé, que vayan a Superama, Costco, lo que sea. Pues ese bien, aunque se haya producido en Francia, dado que ustedes son los que lo van a consumir, pues entonces se contabiliza en la X, ¿vale? Pero le vamos a restar, por ejemplo, si una empresa exportó X toneladas de aguacates,
pues por supuesto que eso también se contabiliza en el PIB. ¿Por qué? Porque también se produjo, nada más que aunque se produjo, nos importa el intercambio neto con otros países. Muy bien. Estas gráficas son interesantes porque nosotros ya dijimos, ¿no? Dijimos que la identidad del PIB cuando se mide por el lado de la demanda es Y igual a C más I más G más X menos M, ¿cierto? Entonces, les comento que estas gráficas son útiles porque nos permiten ver de manera, pues, muy didáctica cuál es la proporción de cada uno de estos gastos, ¿cierto? O de estos componentes. Entonces, al menos para Estados Unidos, nosotros sabemos que usualmente el gasto de gobierno es mayor a la inversión privada, que el gasto de gobierno representa alrededor del 20%, la inversión alrededor del 13% cada año, y aunque fluctúe, más o menos esas son las proporciones que perduran. Y aquí el consumo vemos que es entre el 60 y 70%, al menos desde los 60 y hasta el 2015. Entonces, el consumo es una parte importante pues de la contabilización del PIB, ¿no? Y de observar qué es lo que está ocurriendo con el ingreso, ¿no? Con la producción a través del tiempo. Y en esta gráfica número B, también es bastante interesante porque podemos ver en automático también las exportaciones netas, ¿cierto? Por ejemplo, en este punto, en 1965, nosotros observamos que las exportaciones eran más altas que las importaciones. Por lo tanto, en este punto en específico, esa diferencia sería un número positivo, y eso significa que aquí en este caso teníamos un superávit comercial. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, aquí en 2005, nosotros sabemos que las importaciones eran mucho más altas que las exportaciones, y esta distancia nos va a dar un número negativo una vez que restamos las importaciones a las exportaciones. Entonces, aquí lo que tendríamos es un déficit comercial. Y de alguna manera esto también está reflejando lo que ha pasado con Estados Unidos en los últimos años, que es un país que importa más de lo que exporta, consume más de lo que vende, y que también es un país que se ha estado endeudando mucho, ¿no? Entonces, en su momento, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, pues justamente esta era una de las razones por las cuales también su discurso se quedaba mucho en algunos sectores de la población estadounidense, ¿no? Porque él argumentaba que esa era una de las razones, por ejemplo, para iniciar una guerra comercial con China, que el déficit comercial que estaban teniendo era muy grande, lo cual en números pues sí es verdad, ¿no? Ya después, bueno, era eso con respecto a Trump, y vamos a pasar a la próxima gráfica. Aquí tenemos exactamente los mismos conceptos, solo que aplicados para México, y nosotros observamos que en el caso de México, al menos entre 2010 y 2015, la inversión fue más alta que el gasto de gobierno, y también sabemos que el consumo representa alrededor del 40% del PIB. Dijimos en Estados Unidos alrededor de 60, en México alrededor de 40. Y aquí vemos una tendencia también interesante, ¿no? En este caso vemos en 2010 que las exportaciones eran más altas que las importaciones, por lo tanto, aquí al restar exportaciones menos importaciones íbamos a tener una balanza comercial positiva. Y aquí, cuando las importaciones son más altas que las exportaciones, vamos a tener una balanza comercial negativa, que también dijimos que se conoce como déficit comercial.